Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a la clase o al sermón que vamos a ver en este momento. Y continuamos acerca de esta serie de sermones y ahora vamos a ver lo que corresponde a los siguientes versos en esta serie de Romanos. La semana pasada estuvimos viendo, es que es un libro tan extenso, decíamos que es difícil de hacerlo o es difícil de completar toda la idea en pocas sesiones. Los más cortos que he visto, les digo, se tardan 52 semanas, se tardan cerca de un año en poder ver por secciones, no capítulo o versículo por versículo, sino sección por sección, porque es un libro muy profundo. Es un libro que tiene mucha información para nuestras vidas como cristianos. En el principio, en el capítulo 1, versículo 1, nosotros veíamos que este libro había sido escrito por Pablo. Y habíamos visto que Pablo se consideraba a sí mismo un siervo, que viene siendo un esclavo, un doulos. Se deletrea D-O-U-L-O-S. Es como nosotros lo vamos a encontrar en el griego, que quiere decir un esclavo, una persona que está al servicio de algo más. Hay veces que nosotros tenemos una perspectiva diferente de lo que el cristianismo significa. El cristianismo significa que hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a servirles a los demás. De alguna forma el buscar ayudarles, y la principal, ayudarles a encontrarse con Cristo. Y es el compromiso que Pablo tiene. A pesar de que Pablo ha visto o ha hecho muchas cosas, recuerdan, la semana pasada hacíamos recapitulación de eso. Pablo dice, yo conozco un hombre que no sé si en la carne o fuera de sí, pero que fue llevado al tercer cielo. Y cómo describe él ese momento que vivió. Vemos cómo Pablo iba camino a Damasco cuando Jesús se le aparece y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Un hombre que había sido llamado por el mismo Jesús, que se le había aparecido Jesús, que había sido llevado hasta el tercer cielo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, que había predicado por todos lados y aún así dice, yo soy el más pequeño de todos. Yo soy como un abortivo, yo soy el que no merecía lo que se le dio. ¿Por qué? Porque fui perseguidor de la iglesia, dice Pablo. Es un gran aspecto, es una gran señal de humildad. El de a pesar de todo lo que hizo, seguirse considerando al servicio de los demás. Un ejemplo de qué es lo que nosotros debemos de estar haciendo. No importa cuánto hagas, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa la hora que llegues o el esfuerzo que pongas, siempre seguirás siendo un siervo. Es a lo que fuimos llamados, a servir. Nunca sienta algo diferente a sus hermanos. Nunca sienta que sus hermanos se las deben. Usted les debe a ellos. Dice Pablo, no deba nada el uno al otro. Y si algo se debe, que sea el amarse. El amarse, el cuidarse, el ayudarse. Es a lo que va haciendo referencia al ver a mi hermano como alguien a quien yo amo y a quien yo sirvo. Yo pienso que eso nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que ser cristiano es. Ser cristianos es servir a los demás. Y Pablo nos va mostrando cuál es su objetivo. Decíamos hace rato, para algunos el libro de Romanos es un libro más del Evangelio, porque Pablo va a describir por qué se necesitaba de un Salvador. Y Pablo comienza diciendo en estas partes que él ha sido apartado para el Evangelio, un Evangelio que había sido prometido. Es decir, Jesús había sido prometido, lo vimos la semana pasada, por eso pasaré rápido, desde la antigüedad. La primer profecía de Jesús es Génesis capítulo 3. Dios les dice en Génesis capítulo 3 a Eva que de su descendencia nacerá uno que lastimará a la serpiente y le dará en la cabeza. Ese uno, más adelante, se convierte en Jesús. Pedro nos dice que la sangre de Cristo estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto nos enseña
que toda la Biblia está hablando acerca de Jesús. Los profetas se preguntaban cuándo pasarán estas cosas porque ellos querían verlo. Daniel se acerca a Dios y le dice: Dios, ¿cuándo se va a acabar esto? Habacuc dice lo mismo. Isaías habla acerca del Salvador que está próximo a venir. Malaquías, Zacarías. Todos están esperando al Salvador, porque todo apuntaba al Salvador. Dice Hechos capítulo 2, haciendo referencia a 2 de Samuel 7, 1 y 2, que David se acerca a Dios y le dice: hey Dios, ¿cómo puede ser posible que yo viva en un palacio y tú estés entre cobijas en el tabernáculo? Y dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer un templo. Y le dice Dios: tú no me vas a hacer un templo porque tú tienes sangre en tus manos, pero tu hijo lo va a hacer. Pero como tú quisiste darme algo, le dice Dios, yo te voy a dar algo a ti. Y yo te prometo que de tu descendencia nacerá el Cristo. Por ese acto de bondad que David hizo, Dios le dio un regalo más grande. Entonces, Hechos capítulo 2 dice cómo David vio a esta promesa como algo concreto, algo que se iba a hacer. Y cuando Dios le prometió que de su descendencia en cuanto a la carne nacería el Cristo. Todos los profetas estaban esperando que Jesús naciera. Por eso cuando Pablo dice: apartado para el Evangelio de Dios, que había sido prometido desde antes a los profetas en las Santas Escrituras, es porque todos esperaban el Salvador. Todos sabían que en algún momento el Salvador iba a ser. Si ustedes recuerdan a Jacob, cuando va a morir y les da promesas o les da bendiciones a sus hijos, le dice a Judá, le dice: en ti va a estar el cetro del rey. Porque Jesús es descendiente de Judá. ¿Ok? Entonces, todas las promesas, todo lo que la Biblia recalca acerca de Jesús. ¿Recuerdan ustedes quién era la piedra que Moisés golpeó? Era Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, es que hay muchos versos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de que Jesús estaba por venir, de que Jesús estaba siendo partícipe en todos estos eventos. Ya luego encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice que cuando llegó el momento, y lo habíamos descrito la vez pasada, Marcos 1:16, déjenme ese está más rápido aquí. Marcos 1:16 nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red. 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué es lo que trato de resaltar? Cuando Dios decidió que naciera el Cristo, nació. No nació antes, no nació después, sino cuando debía de nacer. Y es lo mismo que Gálatas dijo, que cuando el tiempo se cumplió, nació el Cristo. Algunos veíamos esa vez, nos preguntamos, ¿por qué Jesús nació en esta época? Bueno, porque todo se había acomodado para que Jesús naciera en esa época. Si nacía antes o nacía después, no iban a tener el impacto que se debía de tener. Entonces, Jesús nació cuando se cumplió el tiempo, según las profecías que estaban escritas. David intenta decir todas estas cosas a través de todos los versículos que encontramos en este libro. El libro de Romanos tiene 433 versículos. ¿Ok? ¿Recuerdan? Habíamos platicado que Gálatas y Romanos son consideradas cartas gemelas. Gálatas y Romanos intentan describir lo mismo, un poco más corto Gálatas, pero encontramos las mismas enseñanzas en sus 433 versos, donde el tema central es: el evangelio es poder de Dios para salvar y justificar al hombre. Repito, el evangelio es el poder de Dios para salvar y para justificar al hombre. La carta de Romanos, habíamos dicho que el texto clave o el tema central lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 16,
el cual dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este texto es el núcleo prácticamente de todo el libro, pero también de todo el plan de Dios. Salvar al hombre mediante el evangelio. Dice Corintios capítulo 1, que Dios no buscó ninguna otra forma, sino que por la locura de la predicación le pareció a Dios salvar al hombre. ¿Por la locura de qué predicar? De predicar a Cristo. Dice Pablo: yo no les traigo otra cosa sino a Cristo, y a Cristo crucificado. Es interesante por qué Pablo va diciendo estas cosas. Espero poder llegar, la verdad. Jesús es el prometido. Jesús es el que esperaban. Jesús es la culminación de todas las promesas. Esta carta de Romanos fue escrita aproximadamente entre el 56 y el 58. Como lo decíamos hace un rato, a veces creemos que primero se escribió Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, y luego apenas se terminó de escribir Juan, se empezó a escribir Hechos y luego se escribió Romanos. Pero Romanos se escribió, como les digo, aproximadamente entre el 56 y el 58, 20 años, 25 años después de que la iglesia fue establecida, después de la muerte de Jesús. Y Romanos comprende una parte posiblemente del tiempo en el cual Hechos se estaba escribiendo. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, según se cree, fue Santiago. Entonces, después de allí ya se escribieron los demás, hasta el último, que fue Apocalipsis, que se escribió aproximadamente entre el 90 y el 95 después de Cristo. Eso quiere decir que hay aproximadamente 65 años entre que se escribió el primero y que se escribió el último libro del Nuevo Testamento. Y entre los cuales, una vez más, encontramos el libro de Romanos. Toda la Biblia ha apuntado a Cristo, y Romanos va a intentar resaltarlo. Toda la Biblia se trata de Cristo. Los 39 los 39 libros del Antiguo Testamento apuntan al Mesías. Los 27 libros del Nuevo Testamento ayudan a decir que Él es el Mesías. Todo se trata del Mesías. Todo se trata de Jesús. El plan de Dios era salvar a la humanidad a través de algo que Dios estaba haciendo. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Que Él buscó, aunque Él era el ofendido, buscó cómo aliviar el problema sin esperar que el que estaba ofendiendo hiciera algo, sino Él, siendo el ofendido, proveyó de la solución. Les decía la semana pasada, a veces decimos: no, si me ofendes tú me tienes que venir a pedir perdón. Y Dios dice: no, si tú me ofendes, yo me acerco a ti. Y entonces Dios es maravilloso por eso. Toda la Biblia va a hablarnos acerca del Evangelio. Otra vez, ¿qué es el Evangelio? La vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, según nos dice 1 Corintios capítulo 15. La muerte, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Todo esto para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo y que tenemos salvación. Dios nos envió de un plan excepcional. Y digo, ¿por qué de un plan excepcional? Porque lo único que nosotros tenemos que hacer para ser salvos es una cosa: creer. Creer que Jesús es el Cristo. Es todo. No se trata de rituales, ¿sí? No se trata de consejos, no se trata de reglas, no se trata de caminar grandes distancias, de ir hincado, de entregar todo lo que nosotros tenemos hasta que nos quedemos pobres. No se trata de dinero, no se trata de comida, no se trata de hacer, se trata simplemente de creer. Y es lo que lo que Pablo dice en estos versos. Cree en las Escrituras. Jesús es el Salvador que había sido prometido, capítulo 2. Cree en las Escrituras, y el verso 3, cree que Jesús es el Cristo, el que se estaba esperando. Y eso es, una vez más, lo único que hay que hacer. Hemos desglosado ya lo que creer significa, que creer quiere decir, o tener fe quiere decir, tener una confianza plena en lo que Dios está diciendo y tener una obediencia en lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Dice Santiago que no se trata nada más de decir que crees,
porque también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, pero eso no los hace salvos. El verdadero creer es a través de la obediencia, ¿sí? Entonces, Dios es el mediador, o busca tener un mediador entre Dios, entre Él mismo y entre nosotros. Y dice Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo mediador. No hay ninguna otra cosa a la que nosotros podamos recurrir para llegar a Dios, sino solo a Cristo. Porque Él fue el único que satisfació, que dio por satisfecho la ira de Dios por su muerte en la cruz. La ira de Dios es la justicia de Dios, ¿ok? La ira de Dios no es como que Dios estaba bien enojado y cuando a veces uno se enoja y empieza a aventar las cosas y empieza a golpear las paredes. No es eso cuando se hace referencia a la ira de Dios. La ira de Dios es la justicia de Dios, la necesidad de que algo malo que se hizo se deba de pagar, ¿ok? A veces nosotros creemos que tal vez Dios como que era demasiado exigente, ¿no? ¿Por qué no simplemente tronó los dedos y ya todos estamos perdonados? Porque Él tenía que mantenerse siendo Dios. ¿Qué pasa si usted ve que la policía está cerca de un asalto y se voltea para el otro lado? Creemos que eso está mal, yo creo que está mal, yo creo que todos creeríamos que está mal porque la policía debería de actuar. Es la que se encarga del orden, es la que se encarga de la ley. Y esperamos que el juez sea justo. Esperamos que el juez no sea corrupto. Esperamos que el juez no haga las cosas a conveniencia. Que le pague al ladrón, que le pague al asesino porque es lo justo. Bueno, si nosotros lo vemos en cosas tan pequeñas, es lo mismo que Dios quiere, nada más que en cosas más grandes. Dios quiere justicia. Y no puede dejar la justicia de lado porque entonces dejaría de ser Dios. Pero es donde entra Jesús y dice, yo pago. Tienes que cobrarlo, se entiende, se tiene que pagar esa factura, yo voy a pagar por ellos. Eso es en sí de lo que se trata el Evangelio. De cómo Jesús o cómo Dios se hizo hombre, dice Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice en el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Una vez más, se hizo carne voluntariamente, se hizo débil, se hizo obediente hasta el punto de perder su vida de la forma más ruin, de la forma más humillante, para podernos dar a nosotros así una salvación. Todos los profetas están muertos. Todos los profetas están muertos. Solamente uno vive. Solamente uno pudo resucitar. Y ese es Cristo. Todos los demás, nadie ha podido hacer más. Véalo en cualquier religión, en cualquier secta. El profeta que tengan murió, pero el de nosotros vive. Cristo vive y esa es nuestra esperanza. Dice el verso 5, Cristo es para todos. Cristo no viene a una raza en particular, no viene a un tipo de persona en particular, sino que cualquiera, en cualquier cultura, en donde sea que haya nacido, puede alcanzar la justificación a través de Él. No importa si somos de Venezuela, o si somos de Monclovita la Bella, o de Metroplex, todos podemos ser salvos si creemos que Jesús es el Cristo. Decíamos hace un rato, el Evangelio y Jesús van pegados. En el momento en que nosotros queramos separar el Evangelio de Cristo, entonces separamos la salvación también. No pueden estas cosas estar separadas. Es solamente a través de Cristo y es a través de la fe en Jesucristo en que nosotros tenemos esa salvación. Es solo creer en Él, no en nada más. Para muchos se les dificulta mucho creer. ¿Por qué? Porque a veces queremos cosas más complejas para hacer cosas muy simples.
A veces queremos añadirle muchas ideas que se vea como que más deslumbrante. Y a Dios dijo, es que esto va a ser bien simple. Bien simple lo que voy a hacer. Yo voy a enviar a alguien que va a pagar y ustedes nada más tienen que creer que ese alguien pagó. Es todo. No hay más. No se trata de hacer más. Y a veces como humanos decimos, no, es que así no puede ser. Es que tiene que haber más. Es que de seguro tiene que ser diferente. Es que hay que agregarle. Y a veces nos hacemos unos legalistas. A veces nos hacemos unas personas bien rigurosas. Tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. Y si no lo haces, estás mal. Y Jesús dijo, no se trataba de eso. Se trataba simplemente de creer. De creer en mí. De creer que yo soy el Cristo. Dice una vez más en estos versos que Él había prometido desde el verso 1. Bueno, vamos a empezar. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que Él había prometido, que había prometido el Evangelio, su Evangelio, por parte de los profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, dice estos versos, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, dice Hechos, a este Cristo resucitó Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros en nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Resumo esta parte. Hemos sido llamados a 3 cosas, dice estos versos. Llamados a la obediencia, hemos sido llamados a pertenecer a Cristo y hemos sido llamados a ser santos. Versos 5, versos 6 y versos 7. Verso 5, llamados a la obediencia, ¿ok? Dice, recibimos la gracia del apostolado para la obediencia. Verso 6, llamados a ser de Cristo, ya no somos de nosotros ni de nadie más. Y verso 7, llamados a ser santos. Esas son las cosas a las cuales nosotros nos acercamos a Él. Concluye esta parte diciendo, saludos. ¿Se acuerdan? Estamos solamente en la introducción. Pablo está diciendo, yo soy Pablo, les describe quién es Él y les dice saludos a los que están en Roma. Versos del 8 en delante. Pablo era una persona, vamos a ver desde el 8 hasta el 15, a ver si alcanzamos a ver el 16 hoy. Versos 8 al 15. Ya ustedes pueden pasar en sus hojas a la página que dice semana número 2 de la parte de Romanos. Y es la parte que ahora que en este momento vamos a tratar de ver. Espero que hayan agarrado todas las respuestas a la hoja anterior. Si no, pues tratamos de revisarlas en algún momento, no se preocupe. Dice Pablo en estos versos, lo leo rapidito, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que cuando a mí
en cuanto a mí, pronto estoy a comunicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No se sabe exactamente quién estableció la iglesia en Roma, pero Pablo quiere ir a comunicarles a esta iglesia. Y en esta sección se me hace estas cosas importantes. Primero que nada, Pablo resalta que la fe de los romanos, la fe de la iglesia en Roma había sido divulgada. Y me hace preguntarnos, Roma era conocido por su fe en Cristo. ¿Por qué somos conocidos nosotros? ¿Por qué es conocida esta congregación? ¿Y por qué es conocido usted? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros somos o el punto de atracción o somos el punto de rechazo de las personas que no conocen a Cristo, a Dios. ¿Ok? Nosotros estamos en medio entre Dios y las personas que no conocen a Cristo. Porque ellos a nosotros son a los que nos miran. Y si nosotros somos conocidos, imagínense, por chismosos, por peleoneros, porque discutimos de todo lo que se pueda. Cuando la gente nos mira va a decir, yo no quiero acercarme a ese Dios. ¿Ok? Pero si nosotros somos conocidos por nuestra amabilidad, por nuestro compromiso, por nuestra fe, por nuestro amor o nuestra pasión por Dios, la gente cuando nos mira le va a ser más sencillo poder acercarse a Dios. Porque en nosotros mira esa facilidad de poder encontrar también a un amigo, de poder hablar, porque muchas veces hasta con quién hablar es difícil, ¿cierto? Porque no le puedes contar a cualquiera. Porque luego te critican, porque luego hablan de ti a las espaldas, porque luego dicen todo lo que tú querías guardar en secreto. Pero cuando ven a un cristiano que es respetuoso con sus palabras y sabe guardar un secreto, es más fácil acercarse. Una vez más, ¿por qué somos conocidos nosotros? ¿Por qué se conoce a la iglesia de Cristo en el Metroplex, en Estados Unidos? ¿Por qué se le conoce a la iglesia de Cristo aquí en Grapevine? ¿Y por qué se le conoce a usted? Eso determinará si la gente se acerca con facilidad o no. ¿Ok? Una cosa bastante importante. Vemos nosotros cómo Pablo tenía un amor muy grande por la iglesia. Un amor que él lo ha intentado ir muchas veces a ver a esta iglesia que no conocía. Pero también vemos que tiene un amor por Dios. ¿Qué dice Pablo? Yo quiero ir a la iglesia a predicarle a la iglesia. ¿Y qué le dice Dios? No vas a ir. No vas a ir. Vas a irte primero a otros lados, pero a Roma no vas a ir. Se me hace interesante porque nosotros a veces creemos que porque tenemos buenas intenciones, Dios no lo tiene que cumplir. Y no es cierto. A veces creemos que porque nosotros queremos hacer algo bueno, Dios me tiene que ayudar. Y no es cierto. Dios va a hacer lo que a Él le plazca en su soberanía, porque Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y en ese movimiento o en ese pensamiento es que Dios le dice a Pablo, tú no vas a ir a Roma. No ahorita. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera ido a la primera oportunidad que tuvo a Roma? Se me hace interesante porque tal vez si Pablo hubiera ido a Roma, no hubiera escrito el libro a los romanos. Y si no hubiera escrito el libro a los romanos, hoy no estaríamos hablando de esto. Hoy no tendríamos esta joya que nos ayuda en nuestra estabilidad cristiana. Hoy no tendríamos esta lección porque él hubiera ido a decírselos de frente. Hay veces que en nuestra corta vista nosotros creemos que lo mejor es lo que tenemos enfrente. Pero de la vista de Dios, Él tiene planes mucho más grandes para nosotros y hay que saberlos aceptar. ¿Por qué está usted donde usted está? Porque Dios tiene un plan. ¿Por qué usted está haciendo lo que está haciendo? Porque Dios tiene un plan. A veces es difícil verlo de cerca, pero cuando lo mira de lejos, siempre será de asombro el poder decir, por esto pasó. A veces cuando nos preguntamos, ¿por qué nos conocimos?
cómo nos conocimos. Y luego vemos lo que ha pasado a partir de que nos conocimos. Podemos ver cómo Dios ha ido actuando. Y hay gente de ustedes en las que han sido de grande beneficio en mi vida, que nunca imaginé conocer, pero que al conocerlos encontré un gran amigo, un gran premio, una gran oportunidad. Encontré paz, encontré familia. Entonces, eso es lo que a veces nosotros no vemos, porque lo vemos aquí cerquitos. Ay, no, ¿para qué voy a ir ahí? Ay, no, ¿para qué voy a hacer eso? Hay que saber dejar a Dios actuar para podernos agarrar de cosas más grandes. En estos versos encontramos que Pablo tenía el anhelo de ir a la iglesia, a predicarles. Pero me gusta la parte que dice en el verso 11 y en el verso 12. Yo quiero predicarles a ustedes para que ustedes conozcan más de Dios y para confortarlos. Pero dice Pablo, pero también para que ustedes me conforten a mí. Fíjense esta parte interesante. La iglesia es un lugar que Dios creó para que los cristianos, para que los miembros de la iglesia puedan encontrar fuerza, fortaleza. No es para otra cosa. Porque ahí encontramos al amigo, porque ahí encontramos tal vez al esposo, porque ahí encontramos a gente que me quiere, que me respeta, que me cuida, que mira por mí. No solamente se trata de llegar y cumplir, sino se trata de llenar y ¿cómo se puede decir? Y llenar la cena, no sé cómo decirles, llenar el cántaro de agua, porque durante toda la semana estuvimos vaciando de allí, estuvimos tomando de allí, venimos el domingo, y volvemos a reponer nuestras reservas, porque vamos a tener otra semana. Es en la iglesia donde unos a otros nos ayudamos, donde unos a otros nos motivamos, donde unos a otros nos esforzamos porque estemos juntos. Y en ocasiones, dice Pablo también, en ocasiones vas a tener que cargar a unos y en ocasiones te van a cargar a ti. Dice, soportaos las cargas los unos de los otros en amor. En ocasiones no siempre somos fuertes y todos tenemos debilidades. Todos. En ocasiones he sentido ganas de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya estoy cansado. En ocasiones han habido problemas que tal vez algunos pudiéramos haber dicho, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia. Pero es a través de la iglesia que nos volvemos a sentir fortalecidos para seguir enfrentando las circunstancias. Es Dios el que nos va ayudando, el que nos va alimentando a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de estos momentos, para que cuando se vengan las cosas difíciles podamos contar con alguien y saber que no estamos solos. Por eso la importancia de la iglesia, por eso la importancia de reunirnos, por eso la importancia de ser humildes. Yo los necesito y también ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos y es lo que más nos fortalece. Aprendamos a amarnos como somos, aprendamos a orar los unos por los otros, aprendamos a estar anhelando estar en la iglesia. Que en el momento en que nos vayamos de aquí digamos, ya quiero que sea miércoles, ya quiero que sea domingo para estar otra vez con ellos. Y que el sábado en la noche no sea así como que, ya no me acordaba, mañana es iglesia. O en la mañana, me tengo que levantar temprano, qué flojera. Que sea, mañana es iglesia, hay que estar listos. ¿Por qué? Porque es donde nos nutrimos. Porque es donde encontramos tranquilidad, donde encontramos confort. ¿Qué es lo que Pablo quería de la iglesia en Roma? Pablo quería satisfacer una cosa en Roma. Una sola cosa. Que nunca iba a poder satisfacer. Una cosa que también nosotros necesitamos, pero que nunca vamos a poder hacer. Pablo les debía a los de Roma aún sin conocerlos. ¿A quién le debía? Cuando dice a griegos y a no griegos, el verso 14, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿A quién le debe Pablo? No le debe a Dios. En este contexto, no le debe a Dios. Su deuda es hacia la iglesia. Una vez más, dice el verso 14, bueno, vamos a leerlo al revés, o la última frase al principio. Soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios
y a no sabios. Cuando nosotros consideramos eso en nuestras vidas, nosotros tenemos un énfasis diferente en lo que hacemos, una motivación diferente. Yo le debo a cada uno de ustedes. Yo estoy en deuda con ustedes. No porque ustedes me hayan dado algo. No porque ustedes hayan hecho algo por mí, sino por lo que Cristo ya hizo por mí. Es que la gracia de Dios y la salvación de Dios es algo que me hace estar endeudado con toda su iglesia. Porque yo siento ese agradecimiento de decir, wow, me dieron algo cuando no lo merecía. No me queda de otra más que compartirlo con los demás. No tengo otra opción. No puedo hacer más. Si alguien es deudor usted en este momento, es a los que tiene a su alrededor. Es a los que están con usted. Porque lo que usted tiene que hacer es pagar lo que Cristo hizo en su vida. Esa es la deuda que tenemos. Tenemos que pagar lo que Cristo ya nos dio. Y eso no es a Cristo, sino a los demás hermanos. Todos siempre vamos a necesitar ayuda y todos siempre vamos a necesitar de alguien más. Por eso tenga este sentimiento constante en su vida. Pablo intentaba ir a Roma para poder llegar a los hermanos y predicarles, pero Dios siempre le había dicho no, hay otros planes en la vida. Años más tarde, Pablo pudo ir a Roma. Fue escoltado y fue gratis. Pablo fue encarcelado, fue tomado como prisionero y se lo llevan a Roma y va escoltado por la policía, por los soldados romanos y con el viaje todo pagado. Pablo pudo hacer muchas cosas antes de llegar a Roma y estuvo 2 años todavía en Roma predicando. Estuvo recibiendo en la cárcel, aunque estaba prisionero, él estaba como prisionero de esos que están en sus propias casas, pero que no pueden salir, donde hay guardias que no los dejan salir. Él estaba prisionero de esa manera y podía recibir a la gente que fuera a visitarlo. Entonces, cuando él fue a Roma, fue con todo pagado y fue hasta escoltado por los soldados. Mientras él quería pagar sus propios viajes, pagar sus viáticos y hacerlo por sus propios medios, Dios le dijo, no, ahorita no, y yo te voy a llevar cuando sea el momento de la mejor manera. Hay que saber dejar actuar a Dios en nuestras vidas, ¿sí? Hay que saber dejarlo que Él haga lo que Él quiera. Me contaron una historia que se me hace muy interesante y es ¿cómo se puede decir? No es real, vaya, ¿sí? Dice que cuando un hombre llegó al cielo, encontró una biblioteca de todas las cosas que había hecho en su vida. Y entre ellas encontró un libro que estaba delgadito y decía las cosas que hice por Dios. Y era un libro delgadito, muy chiquito. Y ahí venían escritas las cosas que había hecho, las veces que fue a la iglesia, cuando se aprendió los textos de memoria, cuando tomó notas, todo lo que hizo, las personas a las que predicó. Pero a un lado había un libro grueso, un libro grande que decía las cosas que Dios quería para ti o las cosas que Dios quería para mí. Agarra ese libro y lo mira y en él encuentra y dice, oh, mira esto, oh, mira esta otra oportunidad. Y dice, oye, ¿por qué no hicimos esto? Dice, porque tú querías hacer otra cosa. Yo tenía este plan para ti, pero tú querías irte por otro lado. Y lo que tú hiciste, pues no tenía comparación con todo lo que yo tenía preparado para ti. Tenemos que saber dejar que Dios actúe en nuestras vidas, no forzarnos a decir, yo quiero esto y yo creo que esto es lo mejor. Dejar que Dios actúe y entonces podrán venir grandes cosas. Deje de resistirse a Cristo. Deje de resistirse a Dios. No luche contra lo imposible. No luche contra lo que no va a pensar, lo que no va a ganar, porque siempre perderá. Siempre perderá de grandes bendiciones si usted lo quiere hacer a su antojo. Última sección.
versos del 16 al 17. A ver hasta dónde llegamos. Si no, pues lo dejamos hasta donde alcancemos. Vamos a intentar leerlo y a ver hasta dónde alcanzamos. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es lo que estos versos dicen. El poder del evangelio. Es muy interesante ver cómo la salvación fluye de Dios, cómo la salvación tiene poder, cómo la salvación es dentro de los estándares de Dios. Esto es lo que estos versos nos están diciendo. La salvación es para rescatar al hombre. La salvación es para todos los hombres. Solo tiene una condición. ¿Recuerdan ustedes? Creer. Es la única condición. Hace amigos a los enemigos. La salvación es para los que han estado cerca, pero también para los que siempre han estado lejos. La salvación es justicia. La salvación ocupa fe. De eso es de lo que se tratan estos dos versos. En estos versos tenemos que abundar bastante, porque como les digo, es el núcleo de todo. Es el núcleo. Y vienen muchas palabras interesantes ahí, porque no me avergüenzo del evangelio. Se me hace bien interesante. ¿Por qué Pablo se avergonzaría del evangelio? ¿O por qué yo me avergüenzo del evangelio? ¿Por qué alguien se avergonzaría del evangelio? Tal vez podríamos preguntarnos. Pablo está una vez más tratando de afirmar a las personas, de fortalecer a las personas que lo están escuchando. ¿Ok? Y Pablo les dice entre estas palabras, todo lo demás fue saludo. Y Pablo les va a decir, hey, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué pasaría si alguien se acerca a ustedes y les dice, yo no me avergüenzo de ser cristiano? ¿Qué sentiría usted? ¿Y qué pensaría usted? Algo muy similar es lo que las personas en Roma estaban pensando. Y vamos a ver nada más esta parte. ¿De qué se avergonzaría alguien? En esos tiempos, el cristianismo era algo muy atacado. ¿Ok? La gente era golpeada, la gente era maltratada, la gente era ofendida por el hecho de decir que eran cristianos. ¿Ok? Eran tachados cuando alguien decía que era cristiano. Mismo Pablo fue golpeado, una vez fue escondido en una canasta y bajado por una ventana para que no lo golpearan, una vez casi lo matan, lo latillaron, le pegaron con un palo, le dieron con una vara, le hicieron mucho daño. Y Pablo dice, a pesar de todo lo que me ha pasado, yo no me avergüenzo de ser lo que soy. Yo no me avergüenzo de ser un cristiano. En aquellos días los cristianos tenían una mala reputación. Eran gente complicada. ¿Se acuerdan ustedes, o si ustedes pueden hacer memoria? Algunos decían que los cristianos eran caníbales. Un caníbal es una persona que come humanos, ¿no? ¿Por qué pensaban eso? Porque no entendían la cena. ¿Recuerdan qué dice Jesús? Este es mi pan. Este pan es mi cuerpo. Y este jugo es mi sangre. Entonces, para algunos decían, oye, pues estos comen se comen la carne de Jesús y se comen la sangre de Jesús. Entonces, estos son caníbales. Algunos creían que los cristianos eran personas perversas, paganas. ¿Por qué? Porque creían en cosas diferentes. Creían en cosas que no habían visto hasta aquellos días. No lo veían, no lo hacían igual. Recuerden que estaban los romanos y estaban los griegos. Ellos vivieron en una cultura grecorromana donde tenían a todos aquellos dioses, a Zeus, a Afrodita, a Hércules, dioses poderosos, ¿cierto? Zeus movía los rayos, el padre de los dioses. Hércules, el hombre más fuerte. Y luego de repente
traen a un Jesús y luego lo adoran en secreto porque no lo hacían en público, ¿recuerdan? Lo adoran en secreto. Esto es como que a lo mejor son del diablo, pudieran decir algunos. Y era lo que algunos se avergonzaban. Eran un peligro para la estabilidad romana. ¿Qué decían los romanos? El emperador es Dios. Julio César es el único al que nosotros servimos, o el emperador que estuviera en turno, el César que estuviera en turno. Para ellos eran una persona divina, y que Jesús viniera a decir que Él es el Hijo de Dios, para ellos era como que estos son antipolíticos. Estos quieren derrotar al Imperio Romano, estos quieren derrotar los gobernantes que tenemos. Al igual que en aquellos días, en nuestros días, el mundo es capaz de tolerar tantas cosas, menos la verdad. Fíjense eso. El mundo es capaz de tolerar tantas cosas, menos la verdad. Si uno les dice la verdad al otro, ¿qué es lo primero que dice? No me ofendas. ¿Qué es lo primero que uno dice? Es que no me gusta que me digas eso. Pero diles mentiras y se van a sentir bonito. Diles algo que no es cierto y van a sentirse como si fueran las personas más importantes. Si uno les dice, hey, tu vestido se te mira bonito, aunque se le mire bien feo, van a decir, él sí me quiere. Pero si acerca a alguien y le dice, oye, fíjate que tu vestido, tu camisa está desarreglada, arréglatela para que te veas mejor. Nada, quiere el mal para mí. Eso es lo que solemos hacer. Si alguien me dice la verdad en las cosas que estoy haciendo mal, con la intención de que las haga bien, lo voy a considerar mi enemigo. Pero si alguien mientras estoy haciendo las cosas mal me da una palmadita, lo voy a considerar mi enemigo. ¿Sí dije mi enemigo? Y si alguien me da una palmadita, aunque esté haciendo las cosas mal, yo lo voy a considerar mi amigo. Este sí es mi cuate. ¿Por qué? Porque me acompaña en mis maldades. Aquel no. Porque aquel me dice en lo que estoy mal. Decía un rey, ¿por qué no le preguntas al profeta de Dios? Dices, que ese siempre me dice cosas malas. Mejor les pregunto a estos profetas que siempre me dan por mi lado. A aquel que es de Dios y me dice las cosas bien. Vivimos en un mundo que tolera todo, menos la verdad. No les gusta al mundo que les digan la verdad. No les gusta porque tienen una tolerancia peligrosamente intolerante. Es como un trabalenguas, ¿no? Una tolerancia peligrosamente intolerante. Y ustedes analícenlo allá afuera. Toleran todo. Y a todo le pueden llamar de todo. ¿Ok? No importa lo que creas, no importa cómo te sientas, no importa lo que pienses de ti. Tú eres libre. Pero si alguien les trae la verdad, cualquier verdad que sea, dirán, tú eres muy anticuado. Eres muy intolerante. El tiempo se me ha terminado, lo vamos a dejar allí. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 es donde nos vamos a enfocar la próxima semana. Gracias por haber estado aquí en este momento. Espero yo que lo puedan seguir viendo en sus casas si se llevan el cuadernillo, o bien si lo quieren dejar para que dicen, oye, la semana que entra se me puede olvidar, déjenlo aquí y la próxima semana ya les tendré las hojas nuevas que corresponden. Síganle dando una estudiada. Síganle aprendiendo más de él y apunten en él todo lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Dios les bendiga.